3 niños sin hogar fueron humillados por un hombre viudo. Pero días después, él regresó para pedir disculpas. En las calles grises de la ciudad, donde el ruido de los autos y el bullicio de la gente parecen cubrir cualquier esperanza de paz, un pequeño grupo de niños se movía con destreza. Eran niños de rostros duros y miradas profundas, cargando en su corta vida más lucha de la que muchos adultos podrían soportar. Se dedicaban a vender dulces en las esquinas y, cada día, enfrentaban a cientos de personas que los miraban de reojo, a veces con indiferencia y otras con algo parecido a la compasión, aunque sin detenerse. En un mundo donde la gente solo los veía como una molestia, ellos se habían convertido en expertos de la supervivencia, siempre atentos a las miradas sospechosas de la policía y al paso de otros como ellos, otros niños perdidos en las calles de la ciudad. El grupo, reducido pero unido, estaba compuesto por 3 niños. Al frente, o mejor dicho, en el centro, iba Desi, un niño de ojos vivaces que destacaba por su inteligencia y una tenacidad que se palpaba en cada gesto. Desi tenía que desplazarse en una silla de ruedas, pero eso no le restaba fuerza. De hecho, era él quien guiaba al grupo con sus estrategias y sus planes meticulosos. Cada día, les explicaba a sus amigos cómo debían acercarse a los transeúntes, a quienes debían pedir primero, y de quienes era mejor mantenerse alejados. Con una intuición casi natural, parecía saber quién estaba dispuesto a ceder unas monedas y quién los rechazaría con dureza. Poco a poco, Desi se había convertido en el líder del grupo. No por elección sino por la confianza que irradiaba. Esa fuerza que nacía de la necesidad y la perseverancia. A su lado estaban Lino y Marla. Niños con la misma tristeza en la mirada, pero con una determinación que los empujaba a seguir adelante cada día. Juntos, aprendieron a soportar los rechazos, a escuchar las palabras frías o incluso crueles que algunos les lanzaban, y a enfrentarse a una nueva forma de vida, en la que la paciencia era su arma más poderosa. Cada no que recibían, cada mirada desdeñosa, era como una piedra más en la mochila que cargaban. Pero, en vez de detenerlos, esas piedras parecían fortalecer sus corazones. Desi les repetía siempre que cada centavo ganado valía la pena, que cada pequeño éxito era un paso hacia una libertad que habían elegido y de la que se aferraban como el único refugio verdadero. Antes, habían vivido en un orfanato a las afueras de la ciudad. Allí, la vida no era más que otra forma de encierro. El lugar estaba sucio, la comida escasa, y las miradas de los cuidadores eran tan frías como las de la gente en la calle. Fue Desi quien, después de noches de planearlo en silencio, reunió el valor para proponerles escapar. Para él, no había diferencia entre esa vida de abuso y el riesgo de vivir en las calles. La libertad, aunque llena de peligros, era mejor que el peso de un encierro donde ni siquiera la dignidad parecía existir. Con el poco dinero que conseguían de las ventas diarias, aprendieron a arreglárselas. Dormían en un rincón de la ciudad, donde la luz de los faroles era su única compañía, y compartían su escaso botín con la misma camaradería que les unía en cada día de supervivencia. Una mañana caótica, una de esas en las que el tiempo parece ir en contra y cada segundo que pasa es una presión en el pecho. Leonardo se despertó tarde, con el reloj marcando una hora que ya rozaba lo peligroso para llegar a tiempo a la oficina. Apenas tuvo tiempo de vestirse. Apenas pudo tomar un sorbo de café mientras cerraba la puerta de su apartamento deprisa, apurando el paso por las calles atestadas de la ciudad. La gente se movía como en una danza de cuerpos y rostros desconocidos. Pero, para él,
Aquella mañana todo era un obstáculo en su camino. Mientras se apresuraba, con la mente ya ocupada en los pendientes del día, de pronto un par de manos pequeñas se acercaron a él. Era un niño. No tendría más de 10 años. Con un puñado de dulces envueltos en celofán, y una mirada que intentaba parecer profesional, aunque había un brillo de nerviosismo en sus ojos. «Señor, ¿le gustaría comprar unos dulces?», le preguntó el niño, mostrando la mercancía con una sonrisa temblorosa. Leonardo lo miró apenas un segundo. No tenía tiempo para aquello. Con un gesto rápido de la mano y una expresión de molestia, dijo: «No. Gracias. Tengo prisa». Y continuó caminando sin mirar atrás. Los segundos se transformaban en minutos. Y en su mente ya se dibujaba la figura de su jefe. La mirada de reproche que le lanzaría por llegar tarde. Con pasos cada vez más rápidos, Leonardo intentaba evadir la multitud, zigzagueando entre la gente. Cuando de repente otro niño apareció frente a él, con la misma mirada decidida, los mismos dulces en las manos, y el mismo intento de sonrisa. «Señor, ¿quiere comprar uno? No cuesta mucho». Leonardo sintió una punzada de impaciencia. No solo estaba retrasado, sino que estos niños parecían perseguirlo, como si no comprendieran la urgencia que llevaba en cada paso. «No. Ya dije que no», respondió, esta vez sin contener su tono áspero. «Estoy ocupado». «¿De acuerdo?». El niño se apartó rápidamente. Y Leonardo sintió una breve culpa atravesarle el pecho, pero la apagó con la presión que sentía de llegar a tiempo. Sin embargo, justo cuando pensó que había dejado atrás los encuentros inoportunos, un tercer niño se a. Este último era diferente. Iba en una silla de ruedas, con una expresión que parecía un contraste de serenidad y determinación. Sus manos sostenían también unos dulces, pero no se apresuró a ofrecerlos. En cambio, observó a Leonardo con una tranquilidad que desarmaba, y después habló en un tono suave. «Sé que está ocupado, señor. Solo le pido un momento. Uno nada más. Si no quiere comprar, no pasa nada». Leonardo se detuvo por un segundo, casi como si sus pies hubieran dejado de obedecerle. Miró al niño, y en esa mirada vio algo que no había visto en los otros dos. Una serenidad casi dolorosa. Una resignación que no esperaba en alguien tan joven. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo, a pesar de sí mismo, dejando que el impulso de saber más le ganara por un instante. «Me llamo Desi», respondió el niño, y una leve sonrisa cruzó su rostro. «Pero puede llamarme como quiera, solo si me compra un dulce». Leonardo casi sonrió, aunque sentía el tiempo quemándole como un fósforo. Sin embargo, algo en Desi lo mantenía ahí, en esa esquina, como si los demás pendientes de pronto hubieran quedado en segundo plano. «Desi, escucha. No es por ti. Solo tengo mucha prisa», dijo finalmente, tratando de sonar comprensivo. Pero sus palabras le supieron a excusa en sus propios oídos. «Lo entiendo, señor», respondió Desi, con una aceptación que casi le dolía escuchar. «Nosotros también tenemos prisa. ¿Sabe? Prisa por vivir otro día». Leonardo sintió una extraña opresión en el pecho, una incomodidad que no esperaba encontrar. Sin decir más, hizo una pequeña reverencia, y se giró,
casi huyendo de aquel último encuentro. No podía dejarse afectar. Tenía una jornada por delante. Y, aún así, las palabras de Dizzy seguían rondándole la mente. Prisa por vivir otro día. Leonardo era un hombre en sus 40s, de semblante serio y una mirada que parecía haberse apagado hacía ya tiempo. Su esposa, su compañera de vida, había partido hacía 3 años, llevada por una enfermedad que había consumido su cuerpo y que lo había dejado a él con un vacío que, con el tiempo, solo había crecido. La tuberculosis le arrebató a la única persona que había llenado de luz su vida, dejándolo en una penumbra constante de la que no lograba salir. En aquellos días, el hogar que habían compartido estaba lleno de risas, de pequeños detalles que ellos mismos habían construido. Ahora, esa misma casa era solo un lugar lleno de recuerdos que no hacían más que acentuar el dolor de su ausencia. Las noches de Leonardo solían pasar en una mezcla de insomnio y pensamientos repetitivos. Repasaba cada decisión, cada gasto, cada centavo que había pedido prestado para intentar salvar a su esposa. El esfuerzo había sido en vano. Y ahora él quedaba solo con la carga de una deuda inmensa, que lo aplastaba cada mes y que lo hacía sentir atrapado en un círculo de desesperación. Cada carta de advertencia, cada llamada del banco, era un recordatorio doloroso de que había intentado lo imposible, y aún así no había logrado salvarla. Aquel fracaso le quemaba en el alma, y la humillación de haber tenido que depender de otros para intentar sostener una vida que ya estaba destinada a marchitarse lo hacía sentir diminuto, vencido. Cada día, su rutina lo llevaba al mismo lugar, un viejo taller de producción de dulces donde trabajaba desde hacía años. La dulzura de los caramelos contrastaba amargamente con la amargura de su vida diaria. Allí, pasaba las horas entre líneas de producción y máquinas ruidosas, bajo la mirada despiadada de Fabricio, el dueño de la fábrica. Fabricio era un hombre frío, de palabras punzantes y gestos altivos, que disfrutaba viendo a sus empleados bajo su control. No era raro que Fabricio se acercara a Leonardo y le lanzara comentarios sarcásticos sobre su lentitud o su falta de concentración, como si disfrutara del poder que tenía sobre él. Para Leonardo, aquellas palabras eran como puñaladas en una herida que ya estaba demasiado abierta. Muchas veces, al final de un día especialmente difícil, se preguntaba qué sentido tenía todo aquello. ¿Por qué seguía soportando el desprecio de Fabricio? ¿Por qué permitía que lo redujeran a alguien tan insignificante? Pero la respuesta era siempre la misma: la deuda, la soledad, el recuerdo de su esposa. Leonardo no se atrevía a dejar ese trabajo porque, en el fondo, era lo único que le daba alguna estructura. Algo que lo obligaba a levantarse cada mañana. No era tanto que le importara producir caramelos, sino que, sin ese trabajo, temía caer en una oscuridad aún más profunda, en una vida sin ningún propósito. Así pasaban sus días, en una existencia vacía y carente de sentido, sin compañía, sin sueños. Solo una sucesión de horas llenas de recuerdos y frustraciones que se amontonaban en su mente. Aquella noche, Leonardo sintió que el peso del día lo había aplastado. Fabricio había sido más cruel que de costumbre, y el cansancio acumulado le nublaba la mente. Saliendo de la fábrica, en vez de regresar a su departamento vacío, decidió caminar hasta el parque. Quizás la soledad de la noche y el silencio del lugar le dieran un respiro, aunque fuera momentáneo. Las luces tenues de los faroles iluminaban el camino, y la brisa nocturna, aunque fría,
Traía consigo una paz que contrastaba con el ajetreo del día. Mientras paseaba, una escena familiar llamó su atención. A lo lejos, reconoció a los 3 niños que había encontrado esa misma mañana. Esta vez, sin la prisa que lo había llevado a rechazarlos con brusquedad, se detuvo y observó desde una distancia prudente. Los niños parecían moverse con una coordinación peculiar, como si cada uno supiera exactamente cuál era su rol en aquella extraña danza de supervivencia. Primero, vio al niño mayor acercarse a una pareja que pasaba de la mano. Con una sonrisa y unos dulces en la mano, el niño hizo su oferta. Leonardo no alcanzó a escuchar las palabras exactas, pero pudo ver la expresión indiferente de la pareja mientras rechazaban al pequeño, sin detenerse. Entonces, casi al instante, entró en escena el segundo niño, quien, con una sonrisa más amable y una voz más dulce, intentó convencerlos. Su estrategia era diferente. Parecía buscar una conexión más cercana. Un toque de simpatía que pudiera ablandar los corazones endurecidos de los transeúntes. Sin embargo, la respuesta fue la misma. Una negativa breve y una mirada de incomodidad. Leonardo sintió una punzada de compasión en el pecho. Entendía lo que hacían aquellos niños. Cada uno intentaba, con su estilo particular, captar la atención de la gente. Finalmente, observó a Desi, quien se acercaba en su silla de ruedas. Con una expresión calmada y humilde, había algo en su mirada, en la forma en que se detenía ante cada persona, que reflejaba una madurez dolorosa, como si supiera que era la última esperanza en esa cadena de intentos. Desi no insistía. Solo ofrecía sus dulces con una voz tan suave que, a diferencia de los otros 2 niños, no buscaba llamar la atención a gritos, sino más bien despertar algo en los corazones de las personas. Compasión, quizás, o simplemente un instante de reflexión, al ver cómo una señora finalmente se detenía y compraba un dulce de Desi. Leonardo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Decidió acercarse al grupo, y cuando Desi lo vio, lo reconoció de inmediato. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero fue el propio Leonardo quien habló primero, rompiendo el silencio entre ellos. «Pareces saber bien lo que haces, Desi», le dijo, inclinándose un poco para estar a su altura. «Tienes toda una estrategia, ¿verdad?» Desi sonrió tímidamente y asintió, mirando de reojo a sus compañeros antes de responder. «Es lo que tenemos que hacer, señor. No es fácil. La mayoría de la gente no quiere detenerse, pero a veces, si insistimos, alguno lo hace. Somos como un equipo. Cada uno tiene su turno». Leonardo notó el tono de resignación en la voz del niño, y sin poder evitarlo, se sentó en el banco más cercano, señalándole a Desi que se acercara. Algo en él necesitaba entender más. Necesitaba saber qué había detrás de aquellos rostros jóvenes, y ya tan marcados por la vida. «¿Y ustedes viven aquí, en las calles?», preguntó intentando sonar despreocupado, aunque sentía un nudo en la garganta. Desi bajó la mirada y asintió. «Nos escapamos de un lugar que se suponía debía ser nuestro hogar. Pero no era así», explicó con voz suave. «En el orfanato no nos trataban bien. A veces no había comida. Y los cuidadores nos...». Desi hizo una pausa, evitando detallar lo que su rostro ya contaba. «Así que decidimos salir de allí.
Pensamos que, aunque en la calle todo es incierto, al menos aquí podemos decidir por nosotros mismos. Leonardo escuchaba en silencio, dejando que las palabras de Desi resonaran en su mente. Podía ver en él la misma desesperación que había sentido al perder a su esposa. Esa sensación de luchar contra algo mucho más grande. Y, aún así, encontrar la fortaleza para seguir adelante. Algo en su interior se removió. Algo que creía muerto desde que la mujer a quien había amado se fue. Ese sentimiento se confundía entre la tristeza y una inesperada conexión con aquellos niños. Debe ser difícil, murmuró Leonardo, casi para sí mismo, mientras miraba a Desi y a los otros dos, quienes lo observaban desde unos metros de distancia, curiosos y cautelosos. Desi lo miró, y por primera vez desde que se conocían, en su rostro asomó una sonrisa auténtica. Es difícil, respondió, con un tono casi resignado. Pero nos tenemos los unos a los otros. Eso lo hace un poco más fácil. Leonardo asintió, entendiendo esas palabras más de lo que hubiera querido admitir. No tenía mucho que ofrecerles. Pero la historia de esos niños despertó en él algo que creía perdido. Una chispa de empatía. Un deseo de ayudar. De pronto, el vacío que lo rodeaba desde la muerte de su esposa parecía haberse quebrado. Y en ese instante de ternura y empatía, comprendió que quizás estos niños y él tenían más en común de lo que imaginaba. Aquella noche en el parque fue un punto de inflexión para Leonardo. Las palabras de Desi, su resiliencia y la valentía que mostraban los niños resonaron en él hasta bien entrada la madrugada. No pudo dejar de pensar en ellos, en la vida dura que llevaban y en cómo, pese a su corta edad, habían enfrentado la adversidad con una entereza que lo conmovió profundamente. Quizás era la oportunidad de darle a su vida un propósito nuevo. Una razón para levantarse cada día que no fuera solo el trabajo monótono y las deudas. Fue entonces que una idea comenzó a tomar forma en su mente. Él tenía habilidades que podían ayudar a aquellos niños a encontrar un camino. Ninmidi. Y quizás así él mismo encontraría una salida a su soledad. A la mañana siguiente, convocó a los 3 niños al parque. Los saludó con una sonrisa que descolocó a Desi, Lino y Marla, quienes miraron a Leonardo con algo de incredulidad y curiosidad. He pensado en algo, les dijo Leonardo con un brillo de emoción contenida en la mirada. Ustedes necesitan algo más estable que vender dulces en la calle. ¿Y yo? Bueno, yo solía hacer dulces y pasteles. Creo que podemos armar algo juntos. Los 3 niños intercambiaron miradas sorprendidas y escépticas. Desi, con su característica seriedad, fue el primero en hablar. Nos está diciendo que nos ayudará a ser un de verdad, un lugar donde podamos vender sin tener que correr todo el día. Leonardo asintió, sin perder la sonrisa. Así es. Sería pequeño. Un puesto cerca de mi casa. Yo haré los pasteles, pero ustedes también tendrán que aprender. Ayudarme a prepararlos y a atender a los clientes. Los ojos de los niños brillaron ante la posibilidad. Después de tantas penurias, alguien les ofrecía algo más que una moneda o una mirada de lástima. Les ofrecía una oportunidad. Sin más que discutir, aceptaron la propuesta con entusiasmo. Durante los días siguientes, Leonardo
Se dedicó a limpiar y preparar un rincón de su casa para instalar el puesto de pasteles. Utilizó las pocas herramientas de repostería que conservaba y, con el dinero que le quedaba, compró ingredientes básicos: harina, azúcar, mantequilla y algunas frutas. Con cada paso, recordaba los tiempos en que cocinaba para su esposa. Y aunque la nostalgia era inevitable, esta vez se mezclaba con la alegría de hacer algo con propósito. Algo que trascendía su dolor. Desi se convirtió en un líder natural para organizar el espacio, sugiriendo que colocaran una pequeña mesa con una tela colorida y que cada pastel estuviera bien presentado, con detalles que atraían las miradas curiosas de los transeúntes. Lino y Marla se encargaban de colocar carteles con dibujos hechos a mano que indicaban los precios, mientras Leonardo y Desi ajustaban la presentación final de los dulces. Aunque al principio sus habilidades eran torpes, los niños aprendieron rápido. Bajo la guía de Leonardo, amasaban la masa y mezclaban los ingredientes con cuidado, sintiendo, por primera vez, que tenían en sus manos algo más que simples dulces. Con el tiempo, el pequeño kiosco de pasteles comenzó a tomar forma. Leonardo se aseguraba de que todo estuviera en orden, y cada día preparaban diferentes tipos de pasteles y galletas para ofrecer a quienes pasaban por ahí. A medida que los días pasaban, los vecinos comenzaron a notar el puesto y a acercarse, atraídos por el aroma dulce y las sonrisas tímidas de los niños que ahora vendían más que simples dulces. Ofrecían una parte de su esfuerzo y esperanza. Lo que empezó como una iniciativa pequeña se fue convirtiendo en algo más profundo. Para Leonardo, aquellos días compartidos en la cocina y en el puesto fueron más que un trabajo. Eran momentos llenos de risas y conversaciones que le devolvían algo que creía perdido para siempre. En las noches, mientras limpiaban juntos los utensilios y cerraban el kiosco, él sentía que estaba formando una especie de familia. Una familia diferente, improvisada, pero cálida. Desi, Lino y Marla llenaban su casa de una energía nueva, y él les enseñaba con paciencia y dedicación, encontrando en cada tarea una forma de sanar, de reconectar con la vida. La tensión en la fábrica había ido en aumento. Desde que Leonardo había comenzado a dedicar sus tardes y noches al pequeño puesto de pasteles, su actitud en el trabajo había cambiado. Su mente, antes sumida en la monotonía y la resignación, se había vuelto clara y decidida. Y esto no había pasado desapercibido para Fabricio. Al dueño de la fábrica le disgustaba ver a sus empleados con sueños o metas que escaparan de su control. Leonardo, quien solía aceptar las órdenes sin cuestionar, ahora demostraba una firmeza que a Fabricio le resultaba intolerable. Una tarde, en medio de una discusión sobre las largas horas y las críticas constantes, Fabricio se le acercó con una expresión de disgusto. «Últimamente pareces tener la cabeza en otra parte, Leonardo», dijo Fabricio con tono sarcástico. «¿Acaso ahora te crees dueño de un negocio y no tienes tiempo para cumplir tus obligaciones?» Leonardo lo miró, ya sin el miedo y la sumisión de antes. Sentía que su vida, sus prioridades, habían cambiado. Ahora había algo, o, mejor dicho, alguien que le daba sentido a sus días y noches. Y ya no podía soportar los abusos y desprecios de su jefe. «Es verdad, Fabricio», contestó con calma, casi con un aire de liberación en la voz. «Tengo otras prioridades. Y quizás ya no pertenezco a este lugar». La conversación escaló rápidamente, y las palabras de Fabricio se tornaron más agresivas. Finalmente, sin dudar, Fabricio le dijo las palabras que pondrían punto final a años de trabajo y resignación.
Si eso piensas, entonces, estás despedido. Espero que ese ridículo kiosco de dulces te dé de comer. Leonardo sintió una mezcla de pánico y alivio. No había esperado que sucediera de ese modo. Pero al mismo tiempo, sabía que aquello era inevitable. Mientras recogía sus pertenencias de la fábrica, la inseguridad le golpeó. ¿Realmente podría sostenerse él y ayudar a los niños, solo, con el pequeño puesto de pasteles? Aquella incertidumbre lo abrumaba. Pero al recordar las sonrisas de Desi, Lino y Marla, y la unión que habían creado en tan poco tiempo, sintió una chispa de esperanza. Esa noche, cuando llegó al kiosco y vio a los niños esperándolo para comenzar la venta de la tarde, Leonardo decidió contarles la noticia. Aunque el temor de no poder sostenerse estaba presente, vio en sus rostros la confianza que ellos depositaban en él y se sintió nuevamente fortalecido. «Nos han dado una oportunidad», dijo Leonardo, intentando que sus palabras sonaran optimistas. «Ahora puedo dedicarme completamente a esto. Vamos a convertir este kiosco en algo mucho más grande. En algo que sea nuestro». Los niños lo miraron con ojos brillantes, entendiendo el sacrificio que Leonardo estaba dispuesto a hacer por ellos. En los días que siguieron, Leonardo y los niños trabajaron con una dedicación renovada. Y poco a poco, las noticias de los pasteles caseros comenzaron a difundirse. El kiosco no tardó en atraer más clientes. Y algunos días, incluso la gente hacía fila para probar las delicias que preparaban juntos. Los vecinos del barrio, quienes en un principio miraban el puesto con desinterés, ahora lo visitaban con frecuencia, atraídos no solo por el sabor de los dulces, sino por la historia de esfuerzo y dedicación que reflejaba el negocio. Con el tiempo, los ahorros comenzaron a aumentar. Y Leonardo vio la oportunidad de dar un paso más. Decidió alquilar un pequeño local en una calle cercana y transformar el kiosco en una auténtica pastelería. Fue un sueño que se materializó en una tarde soleada, cuando él y los niños colgaron el cartel en la puerta de su nueva tienda, la Casa de los Dulces. Ahora, cada uno tenía su papel en el negocio. Marla se encargaba de los decorados. Lino atendía a los clientes con una simpatía contagiosa. Y Desi, con su mente estratégica, organizaba las ventas y las cuentas como un auténtico administrador. La pastelería, que al inicio fue un modesto puesto en la calle, se convirtió en el centro de un nuevo tipo de familia para Leonardo y los niños. En las noches, después de cerrar, se sentaban alrededor de una mesa en la trastienda para cenar juntos, compartiendo historias, risas y sueños. Leonardo había encontrado, por fin, un propósito que le devolvía la paz y, sin saberlo, se había convertido en el padre que aquellos niños no tenían. Ellos, a su vez, habían llenado el vacío que la vida le había dejado. La Casa de los Dulces se convertiría en un símbolo de esperanza para el barrio. No era solo una pastelería, sino un hogar donde las personas encontraban algo más que dulces. Encontraban el sabor del esfuerzo, la unión y la superación. Los años habían pasado y el pequeño kiosco de pasteles se había transformado en una pastelería próspera, llena de calidez y vida. La Casa de los Dulces era más que un negocio. Era un lugar donde la gente del barrio se reunía, compartía momentos y, sobre todo, se sentía acogida. Leonardo y los niños, que ahora ya eran adolescentes, habían logrado construir una vida juntos. Una familia unida por el esfuerzo, la solidaridad y el cariño. Una tarde de invierno,
Mientras Leonardo preparaba un nuevo lote de pasteles en la cocina y Desi organizaba las cuentas en el mostrador, un rostro conocido cruzó la puerta del local. Era Fabricio. Su figura, antes imponente y dura, ahora se veía abatida y encorvada, con el rostro marcado por el cansancio y una expresión que combinaba orgullo herido y humildad. Fabricio miró a su alrededor, observando con una mezcla de sorpresa y admiración el éxito y la armonía que envolvían la pastelería. Leonardo lo reconoció de inmediato, pero no mostró ni rencor ni satisfacción ante la caída de su antiguo jefe. Se acercó con una sonrisa tranquila, manteniendo la mirada serena que había adquirido con los años. «Fabricio», saludó Leonardo con voz amable. «Ne, Dererezamanes. ¿Qué te trae por aquí?» Fabricio titubeó antes de hablar. Su voz era baja y contenía un rastro de vergüenza. He pasado por tiempos difíciles, Leonardo», admitió, desviando la mirada. «Las cosas no me han ido bien desde que me quedé sin empleados confiables. Creí que podía arreglármelas solo. Pero...» Fabricio se interrumpió, tragándose el orgullo que tanto le costaba dejar atrás. «La verdad es que no sé cómo empezar de nuevo. Todos mis intentos han fracasado». Leonardo lo escuchó en silencio, con una paciencia que se había cultivado a lo largo de su vida, especialmente durante los años que pasó construyendo la pastelería junto a los niños. Podría haber respondido con desprecio o incluso ignorarlo, pero comprendía demasiado bien el valor de una segunda oportunidad y el poder de una mano tendida en los momentos oscuros. «Fabricio», dijo Leonardo suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Yo también tuve que empezar de nuevo. Fue duro, y hubo días en los que pensé en rendirme, pero aprendí que las cosas importantes se construyen con paciencia y, sobre todo, con el apoyo de quienes te rodean. No puedes hacerlo todo solo, ni mantener el éxito a base de imponer. A veces, solo basta con ser amable y abrir el corazón para que la ayuda llegue». Fabricio lo miró, impactado por la ausencia de resentimiento en las palabras de Leonardo. Durante años, había sido él quien había desechado la bondad y la cooperación, creyendo que solo la dureza y el control podían sostener su negocio. Sin embargo, aquella pequeña pastelería y su éxito reflejaban justamente lo contrario. Cada rincón del lugar mostraba el fruto de la colaboración, de la ayuda mutua y del esfuerzo compartido. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó finalmente Fabricio, con una sinceridad que antes no le habría permitido mostrarse tan vulnerable. Leonardo lo miró con compasión, reconociendo en su antiguo jefe a un hombre perdido que solo necesitaba un nuevo rumbo. «Empieza por abrirte a los demás. No es tarde para cambiar y empezar de nuevo. Si decides rodearte de personas y darles tu apoyo en lugar de mantenerlas a raya, verás cómo todo cambia. Yo mismo descubrí que nada de lo que tengo hoy sería posible sin la ayuda de estos chicos, sin su esfuerzo y sin la familia que hemos creado juntos». Fabricio asintió lentamente, agradecido por las palabras que, aunque simples, llevaban consigo una lección profunda. Leonardo le dio una palmada en el hombro y le sonrió, invitándolo a quedarse y probar algunos de los pasteles, como un amigo más. Con el tiempo, la Casa de los Dulces se convirtió en un lugar emblemático de la ciudad, un refugio de esperanza donde la gente no solo encontraba dulces, sino una historia de superación y amor. Leonardo, quien alguna vez había sentido que la vida lo había dejado sin rumbo,
Ahora veía en cada rincón de la pastelería la prueba de que era posible reconstruirse. Desi, Lino y Marla, quienes habían llegado a él como niños de la calle, ahora eran adultos jóvenes, que no solo trabajaban en la pastelería, sino que también transmitían a los nuevos ayudantes la importancia de la bondad, la empatía y la perseverancia. Leonardo comprendió que su vida, marcada por la pérdida y el dolor, había encontrado sentido a través del amor y el apoyo que había ofrecido a esos niños. Había descubierto que en la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y así, la casa de los dulces no solo endulzaba los días de la gente, sino que iluminaba sus corazones, recordándoles a todos la importancia de la empatía, la resiliencia y el poder transformador de la bondad. La historia de Leonardo y los niños de la Casa de los Dulces nos enseña que, incluso en medio de la adversidad y el dolor, siempre es posible encontrar un propósito y un renacer a través de la empatía y el apoyo mutuo. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en enfrentar el mundo solos, sino en abrirnos a los demás, en construir lazos de solidaridad y en valorar las segundas oportunidades. A través de la bondad y el esfuerzo compartido, Leonardo y los niños transformaron sus vidas, demostrando que la unión y la perseverancia pueden convertir la desesperanza en un hogar cálido y lleno de propósito. Esta historia nos inspira a ser más compasivos y a reconocer que cada acto de ayuda tiene el poder de cambiar vidas, tanto la nuestra como la de quienes nos rodean.